Pues me presento. Soy Iván Leal. Soy experto en narrativa de experiencia de usuario. Mi pasado era diseñador de productos digitales y poco a poco me fui especializando en narrativa de producto y diseño de mensajes. Y bueno, hasta hace relativamente poco llevaba el equipo de narrativa de experiencia de usuario en el equipo de BBVA en España, que al final ha sido ese es el punto también de encuentro, pues con José Luis, con Álvaro y por suerte otra vez con Carlos. Así que sobre todo quiero daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, a todas las personas que tanto si os conozco como si no, y sobre todo también a Mr. Marcel por habernos reunido de nuevo aquí y darnos la oportunidad de hablar de temas que al final hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que opinar y también hay mucho que enseñar en torno a esto, ¿vale? Mi presentación o mi charla la quiero orientar hacia cómo poner en valor y por qué son importantes los mensajes, ¿no? Y el diseño de mensajes. Pero me gustaría empezar antes por el contexto, ¿no? Que al final también es importante a la hora de saber dónde se ubica un mensaje y qué sentido tiene, porque es precisamente donde cobra todo su significado. Voy a empezar por una obviedad tremenda, que es el impacto del lenguaje es inmenso. Una de mis curiosidades es ir recopilando anécdotas y ejemplos. Como decía, el impacto del lenguaje es inmenso y me gusta ir recopilando anécdotas, ¿no? Como esta anécdota que se podría decir, aunque tiene ese título tan impactante, que una humilde S que puede llegar a valer miles de millones, ¿no? Cuando cayeron las Torres Gemelas hubo un desacuerdo, porque lógicamente había que pagar indemnizaciones. Hubo un desacuerdo entre el arrendatario del World Trade Center y las compañías de seguros, ¿no? Porque no quedaba claro qué había sido, ¿no? Si había sido un atentado terrorista o habían sido dos, ¿no? El contrato de las aseguradoras estipulaba que la compensación era 3.500 millones por un acto terrorista o 7.000 si eran dos actos terroristas, ¿no? Entonces, era la mera diferencia de saber si se había producido un suceso o se habían producido dos sucesos, lo que al final costaba miles de millones de dólares, ¿no? A lo mejor si esos contratos hubiesen sido más explícitos en su lenguaje y en la forma de articular su mensaje, pues todas esas dudas hubiesen quedado resueltas, ¿no? Cuando piensas en la importancia del lenguaje y te lo llevas al contexto digital, hay un dato que sigue siendo válido, puede haber cambiado la proporción, pero hasta hace relativamente poco se calculaba que el 90% de la información en web consiste en palabras, ¿no? En lenguaje escrito. Tampoco es una... creo que nos sorprende, sobre todo cuando tratamos de hacer el ejercicio de trasladarlo a un contexto digital, a una app o a una web, ¿no? Por eso también es importante no solamente el lenguaje, sino el contexto en el que se expresa ese lenguaje, ¿no? En el caso de productos digitales, cuando nos cargamos toda esa parte textual, nos quedan como cascarones, ¿no? Como cascarones vacíos en los que no hay más información, ¿no? Sin embargo, al final esto no es así. Lógicamente, el diseño, todo lo que hay alrededor, toda la parte gráfica, todos los elementos gráficos, al final sirven para darle un sentido y una entidad a cada uno de los mensajes. Incluso esos elementos visuales también tienen un significado en sí mismo que interactúa con los mensajes que también construimos, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos también importantes a la hora de diseñar y construir mensajes, que es tener en cuenta la importancia del contexto, de todo el contexto gráfico en el que se insertan esos mensajes que vamos a ir diseñando, ¿no? Cuando pensamos en esos mensajes o cuando pensamos en esos mensajes integrados en una interfaz, el término de interfaz es un término que es bastante habitual, es bastante manido, por así decirlo, y cuando pensamos en ese término, ¿qué significa? Eh, Parece que con el boom de las interfaces conversacionales y con los chatbots, la conversación, lo que es el concepto de conversación, es nuevo, ¿no? Como si fuera una revolución, cuando realmente, y por eso recupero esta frase de Erika Hall, la conversación no es una interfaz nueva, ¿no?
es la interfaz más antigua del mundo, entendiendo interfaz, y por eso me gusta cuando hay dudas o cuando hay términos que para nosotros llegan a ser obvios de tanto que lo usamos y tanto que lo escuchamos, pensar qué significa interfaz, ¿no? Una interfaz es un dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro aparato. En este sentido, somos nosotros aparatos también. Lo que estamos haciendo es interpretar y emitir señales como individuos que tenemos que transformar en algo, ¿no? En una acción, en una decisión. Lo que ocurre es que, si bien hasta ahora en los contextos analógicos ese concepto de interfaz se podía decir que se hacía uno a uno, ¿no? Es decir, nosotros como clientes, cuando tratamos de interactuar, por ejemplo, en una tienda, queremos comprar algo, ese representante, esa persona encargada o esa persona empleada en la tienda es la interfaz del producto, ¿no? El problema es que, o tampoco es un problema, más bien un desafío, cuando nos referimos a contextos digitales, las interfaces se multiplican, incluso cuando solamente hay un sistema detrás, ¿no? Al final podemos hablar con un mismo producto por multitud de canales. Podemos hablar por voz, por texto, a través de la web, a través de la aplicación, en redes sociales, podemos hablar por multitud de canales, ¿no? Sin embargo, la relación sigue siendo uno a uno, o debería ser uno a uno, del cliente con ese sistema. Pero, ¿qué ocurre cuando el mensaje que está lanzando cada uno de esos canales, cada una de esas interfaces es distinto, ¿no? Puede ser distinto, no se hablan entre sí o pueden ser inconsistentes, ¿no? Al final, el que percibe esa inconsistencia a nivel de mensaje es el propio individuo, porque al final es el que tiene la visión completa, lo que podría denominar la experiencia de uso completa, la experiencia de cliente, eh, para tener esa percepción de si realmente es consistente lo que estamos lanzando, los mensajes que estamos emitiendo y los mensajes que está recibiendo como producto. Por eso, una figura muy básica es pensar si internamente nosotros creemos que estamos construyendo un producto redondo, ¿vale? Que nuestra forma de comunicarnos es homogénea, es consistente en la multitud de canales que podamos comunicarnos con una persona, cuando a lo mejor realmente nos están percibiendo de una forma distorsionada, ¿no? De una forma irregular e inconsistente. Eh, Cuando se trata incluso de equipos más complejos, en las que hay distintos equipos que se encargan de distintas funcionalidades o distintos subproductos, la cosa se va complicando, ¿no? Cuando necesitamos encontrar mecanismos de consistencia para darle entidad y darle homogeneidad a todos esos equipos y a todo lo que construyen, ¿no? Dentro de una empresa suele haber distintos mecanismos de consistencia. La estratégica, por ejemplo, es decir, puede haber una línea estratégica, una serie de objetivos claros a nivel, por ejemplo, de negocio, una parte gráfica, un sistema de diseño que sea consistente y una parte técnica, ¿no? En que hay un código o una plataforma tecnológica que le da consistencia y unidad a todo lo que se construye. Creo que hay una parte en la que muchas empresas no funcionan del todo bien en el sentido comunicacional, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos para mantener la consistencia de lo que comunicamos y de la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Cuando no tenemos mecanismos o cuando no sabemos o incluso no somos muy conscientes de la importancia que puede tener esa faceta comunicacional, pues podemos llegar a construir verdaderos Frankenstein, ¿no? Y incluso a lo largo del tiempo que el producto sea cada vez aún más monstruoso en el mal sentido, ¿no? Al final, nosotros estamos construyendo esa conversación. Independientemente de qué herramientas utilicemos, podemos hablar de palabras, podemos hablar de elementos gráficos, pero al final si estamos diseñando un producto, estamos diseñando el diálogo del producto con la persona, ¿no? Entendiendo esa construcción completa, ese concepto completo. Al final, por eso, a la hora de percibir la experiencia, no la percibimos de forma segmentada o de forma fragmentada, la percibimos como un todo, no hay un contenido o un continente, percibimos de forma conjunta, ¿no? Creo que esto también es importante, independientemente de qué faceta del diseño desarrollemos, nosotros mismos tenemos que tratar de evitar caer en los clichés, ¿no? Que incluso muchas veces por ignorancia otros equipos pueden pensar. Las personas que pintan pantallas, ¿no? Que solamente se dedican a dibujar pantallas, o las personas que se dedican a escribir sin más, o que rellenan los espacios con palabras, ¿no? Cuando realmente lo que estamos haciendo es construir la experiencia completa y diseñar la experiencia completa del producto.
ya específicamente cuando hablamos de por qué son importantes los mensajes, podemos pensar que hay muchas formas, ¿no? de plasmar esa importancia o de que se refleje esa importancia. En primer lugar, la utilidad. Lógicamente, los productos que diseñamos, los productos digitales, eh, los productos que tenemos entre manos diseñando, se tienen que entender y se tienen que saber usar. Esa es su función principal. Eso debería ser la base de todo, ¿no? Creo que, creo que nosotros como diseñadores tenemos una gran capacidad para analizar, procesar, sintetizar, combinar un montón de información compleja, y acabar convirtiéndola en esa experiencia de uso, ¿no? Esta frase del compositor Robert Greenberg me parece muy interesante porque habla de eso, ¿no? Creo que nosotros tenemos el desafío de coger cosas que son muy complejas y hacer que sean simples, cada vez más simples, y sobre todo más comprensibles. Y ahí entra, lógicamente, en gran medida el lenguaje. Hay una metáfora que me gusta usar, porque creo que es bastante representativa, que me imagino cuando trabajamos en construir un producto y sobre todo cuando trabajamos a nivel de lenguaje, un mensaje es una consecuencia de un montón de factores, ¿no? De multitud de factores que están presentes en el día a día de cualquier empresa. Eh, yo me imagino todos estos factores como si fueran una gran mesa de mezclas en la que vamos combinando palancas, ¿no? Subes una palanca, pero baja otra, una se distorsiona, hay que reajustar y al final el mensaje o los mensajes que construimos, que al final componen la experiencia, son la consecuencia de todo eso, ¿no? Entonces, hay una parte también de podemos no dar con el mensaje perfecto, precisamente porque tenemos un montón de condicionantes que tener en cuenta a la hora de construirlos, pero sí podemos construir el mejor mensaje posible teniendo en cuenta todo eso que tenemos que procesar y sintetizar y analizar, ¿no? En ese sentido, los mensajes que construimos, cada uno tiene una función distinta, ¿no? Hay algunos que son resolver preguntas, o anticipar respuestas, o ofrecer sencillamente información, sobre todo orientar en la navegación a las personas, prevenir errores, gestionar expectativas, facilitar decisiones que al final, si vamos fragmentando la experiencia, de lo que se trata son de microdecisiones. Y creo que hay una parte muy importante también en esa faceta emocional de tenemos que hacer productos y comunicar productos y contar productos que hagan sentir bien a las personas, ¿no? Para poder contar un producto, podemos utilizar y utilizamos multitud de recursos. En este sentido, también hay que tener en cuenta, y creo que tenemos que tener la cabeza como diseñadores de mensajes, eh, que el resto de tipos de elementos, en este caso gráficos, por ejemplo, que en este ejemplo me parece muy representativo, para poder comunicar y para poder hacer entender a la persona aquello que le queremos transmitir, ¿no? Y aquello que consideramos que es relevante que sepa. En este caso, Lemonade, que es una empresa de seguros, tiene una aproximación bastante original a la forma de entender los seguros, ¿no? Los seguros personales. En este sentido, usa una metáfora y nosotros podemos utilizar metáforas para comunicar nuestros propios productos, ¿no? En este sentido, está construyendo, o Lemonade está comunicando algo complejo, que es cómo funciona internamente esta aseguradora, su producto, utilizando como metáfora una pizza. Me parece un ejercicio interesante, lógicamente hay muchos, pero con esto quiero ilustrar que podemos utilizar todo tipo de recursos a nuestro alcance para que nuestro mensaje sea lo más efectivo posible. Luego hay una parte que es fundamental, no podemos separar la emoción de aquello que hacemos y aquello que experimentamos. El factor emocional es fundamental en cualquier interacción, ¿no? Creo que nosotros tenemos dos roles, lógicamente, como personas que usamos productos y como personas que los diseñamos de algún modo. Si los usamos, cuando nos los usamos, nos formulamos preguntas, o nos vamos formulando preguntas, o nos van surgiendo dudas, ¿no? Que podemos ir respondiendo a lo largo de la experiencia. También tomamos decisiones y experimentamos emociones. Y lógicamente, en consonancia, a la hora de diseñarlo, tenemos que anticiparnos a esas respuestas, tenemos que anticipar respuestas, adelantarnos a esas dudas, facilitar las decisiones que quieran o necesiten tomar las personas y también modular las emociones, ¿no? Mm, Tenemos que tener en cuenta que el producto que hacemos tiene un impacto a muchos niveles en las personas, con lo cual tenemos que tener en cuenta cuál es esa faceta emocional y cómo nosotros de alguna forma
podemos modularlo, podemos llegar a modularla. Esta pirámide, que seguramente muchos ya la habréis visto, está inspirada o está basada en la pirámide de Maslow, en la pirámide de necesidades, y Aaron Walter hizo una adaptación a productos digitales, ¿no? Lo mínimo que se le puede pedir y se le puede requerir a un producto digital es que funcione, ¿no? Ese cacharro cuando tiene que hacer aquello que haga bien, ¿no? O sea, tiene que hacer aquello que para lo que ha sido diseñado, ¿no? Eh, lo mínimo también, como un peldaño superior, es que cada vez que queramos usarlo, funcione de aquella manera esperada, ¿no? Que sea fiable, que podamos confiar en que cada vez que lo necesitemos va a funcionar de la manera esperada. Lógicamente, un peldaño superior sería que fuera usable, que fuera fácil de usar, fuese cómodo, que fuese intuitivo, que fuese simple. Y como cúspide de todos estos requisitos, de todas estas necesidades satisfechas, podría estar el que fuera agradable, ¿no? Que nos hiciera sentir bien como individuos, como personas, aquellos productos que estamos utilizando. Y aquí entra en juego el diseño emocional, la psicología del comportamiento, behavioral economics, al final tener en cuenta cómo todas las facetas, por así decirlo, más humanas, es decir, no somos robots, utilizando o interactuando con productos, como todas esas facetas más íntimas se ponen en juego a la hora de interactuar y, lógicamente, desde el otro lado, a la hora de diseñar los productos que hacemos. No como incluso como nuestro amigo Spock, tiene algo bastante interesante y es que incluso las emociones no solamente se trata de tenerlas en cuenta, sino que son factores decisorios, incluso queramos o no. Es decir, no se trata con frecuencia de una decisión consciente. Ante la igualdad de decisiones, ante la igualdad de productos o la similaridad de condiciones, muchas veces el factor que desempata es esa emoción o ese instinto a la hora de elegir una opción u otra, ¿no? Otra cosa es que lo podamos verbalizar a posteriori, pero muchas veces, muchas decisiones que tomamos, las tomamos de esta manera, ¿no? De manera instintiva y sobre todo cuando la mejor opción puede no estar del todo clara. Eh, Lemon, que es una plataforma para ayudar a las startups a encontrar un desarrollador, una desarrolladora para su producto. Creo que combina muy bien los dos elementos. La parte funcional de entender en qué consiste su producto, es decir, cómo funciona el proceso desde que el cliente le comunica su necesidad hasta que ellos se encargan de seleccionar a una persona, a una desarrolladora, una persona que desarrolle técnicamente el producto y utilizan el lenguaje de una forma muy sutil, pero transmitiendo perfectamente cuál es su estilo comunicacional, ¿no? Al final son pocos mensajes, pero la forma de combinar los elementos gráficos con ese estilo también muy peculiar y esos colores también bastante llamativos para ir dirigiendo la mirada, incluso el orientar a la persona para ir leyendo de izquierda a derecha y que el último punto acabe en un botón mucho más llamativo, que es un Show me what you got. Al final, todo eso forma parte de la experiencia. Podemos no verbalizarlo como personas normales y corrientes, pero el impacto está ahí. El impacto tenemos que tener en cuenta qué va a ocurrir o qué puede llegar a ocurrir, ¿no? Cuál es la emoción que también se suscita en las personas que van a usar este producto. Incluso no necesitamos grandes giros, muchas veces es buscar la pequeña vuelta de tuerca para encontrar una forma de acercarnos emocionalmente a nuestros usuarios, ¿no? Como este cambio de Spotify a la hora de elegir el search, en lugar de un frío buscar, a un encuentra la música que amas, ¿no? Y por supuesto, no debemos generar malas sensaciones a cualquier persona que utilice nuestros productos. En este caso, el fenómeno del confirm shaming, de alguna forma obligar a la persona que quiere elegir una opción que a nosotros como producto no nos conviene, obligarla a elegir algo que la puede hacer sentir mal, ¿no? Como en este caso, pues no quiero recibir notificaciones y para ello debería pulsar, pues no, prefiero desangrarme hasta morir, ¿no? Lógicamente, esto debería ser un principio o una línea roja que nunca deberíamos pasar. Por otro lado, hay otra parte evidente que es el negocio. Es decir, que muchas veces los cambios se producen por
un mensaje adecuado en el momento adecuado y con la forma adecuada. Esto también es importante a la hora de poner en valor este trabajo que hacemos. En el caso de BBVA, buena parte una buena parte del trabajo que hacíamos era trabajar en fichas de producto, ¿no? Empezamos a ver que muchas veces con cambiar la forma, el orden de contar la información y de transmitir la información que incluíamos en las fichas de producto, en este caso, por ejemplo, del préstamo rápido, se incrementaba el tráfico el tráfico orgánico al funnel de solicitud. También llegaba mucha gente, pues también utilizábamos un lenguaje más afín al que utilizaban las personas que querían o estaban buscando un préstamo rápido. Lógicamente también había un ratio de conversión a inicio de solicitud superior y esto también, como consecuencia, un ratio de conversión mayor al envío, ¿no? Pero esto forma parte de un punto posterior. Lo que quiero transmitir con esto es que al final muchas veces no se requieren grandes cambios, ¿no? Muchas veces es cómo podemos contar esto de una forma que se entienda mejor o que podamos anticipar dudas o que podamos disipar cualquier tipo de, o de inquietud o de pregunta, incluso antes de que surja, ¿no? En este ejemplo habitual también de Google, dos simples palabras pueden cambiar el negocio, ¿no? Cuando cambiaron el, sobre todo cuando creo que se pusieron mejor en la piel de la persona que podía estar buscando un hotel, porque esto es un formulario de búsqueda de hotel, que inicialmente tenían un reservar habitación, lo cambiaron por un comprobar disponibilidad, ¿no? Esto hizo que se incrementara en un 17% el número de peticiones, el número de búsquedas. Para mí, o como interpreto yo esto, es que el buscar disponibilidad podía encajar mejor con la fase o la etapa de decisión en la que estuviera una persona al enfrentarse a este formulario, ¿no? Probablemente, sencillamente está explorando, en este punto está explorando, y el reservar habitación puede suponer o puede transmitir una idea de compromiso, cuando a lo mejor la persona todavía está en una etapa más temprana de su etapa de decisión, ¿no? De su fase de decisión a la hora de saber por qué hotel decantarse o incluso por qué ciudad decantarse. Estos cambios son muy potentes y es importante que también se los transmitamos a los propios equipos de negocio. La parte de la percepción, que creo que también es importante, cuidar esos pequeños detalles, como cuida Interland, que es una plataforma que desarrolló Google para incrementar el conocimiento digital en los más pequeños. Todos los elementos que están aquí tienen la misma composición, se compone de dos palabras. Cada uno de esos mundos que desarrollan, que son cuatro mundos, utiliza o empieza por las mismas letras. Si os dais cuenta, dos T, dos K, dos R, dos M, cada uno también con su propia paleta cromática, ¿no? Que son todos estos pequeños detalles que alguien ha pensado, un equipo se ha encargado y se ha preocupado de cuidar, son los que también influyen en la experiencia percibida, ¿no? Aquí estamos hablando de cuidar muy bien el mensaje e incluso de sintetizar qué quieren representar cada uno de estos mundos en este contexto digital, ¿no? Hay una parte también, sobre todo, de confianza, en la que los mensajes descuidados o incluso, sobre todo, las erratas o las faltas de ortografía tienen un impacto muy, muy negativo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del ámbito de la seguridad, en la que tenemos este tipo de mensajes que se relacionan con el phishing, con el fraude, que ocurre cuando nosotros mismos cometemos las mismas erratas que cometen las personas que quieren estafar, ¿no? Que quieren estafar a nuestros propios clientes. Es realmente un problema grave, por eso es importante cuidar todos y cada uno de los detalles de los mensajes que construimos, ¿no? Luego, lógicamente, como es el caso de esta web, hay una decisión consciente que, lógicamente, es hacer algo que sea mucho más llamativo, ¿no? Aquí los mensajes, lógicamente, el concepto de confianza, pues puede ir más en la línea de otro tipo de usuarios que no busquen exactamente lo que están buscando ellos, ¿no? En este caso, esta es la vendedora de coches que tiene esta línea tan potente y tan distintiva de solicitar su confianza, ¿no? De que confíen los clientes. Y sobre todo también creo que hay una parte de impacto, que da exactamente igual lo que estemos haciendo, tanto
Podemos estar comprando en bolsa, podemos estar cancelando una tarjeta, solicitando un préstamo o sencillamente pidiendo comida a domicilio, ¿no? Al final, en muchos casos, en los productos que desarrollamos, estamos hablando de millones de personas a las que nos dirigimos. Eh, y cuando digo millones, puede ser efectivamente millones. Todas estas personas van a tomar una decisión en función de lo que les decimos, de cómo se lo decimos, de cuándo se los decimos, y eso creo que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No olvidarnos de que detrás de los productos que diseñamos hay personas de carne y hueso que tienen necesidades, que tienen dudas, que tienen inquietudes y que nosotros tenemos que resolver o tratar de resolver, ¿no? Creo que eso es importante porque además no solamente lo que decimos o cómo lo decimos, sino también incluso la información que decidimos ocultar, y aquí entran en juego patrones ocultos o prácticas de diseño un poco más oscuras, y nosotros somos responsables de todo aquello que comunicamos e incluso de lo que no comunicamos, ¿no? De forma consciente. Y todo esto está muy bien, pero esto hay que llevarlo a las compañías y a los proyectos, ¿no? Creo que hay una parte de ponerlo en valor, que es fundamental, sobre todo para que este tipo de trabajo, este tipo de trabajar, de ser especialistas en el diseño de mensajes, se ponga en valor dentro de las propias empresas para que las empresas destinen presupuestos a contratar a personas especialistas en ello. Eh, Hay muchas formas de esto. Da para hablar mucho, lógicamente. Para mí hay 4 puntos que son bastante importantes. En primer lugar, comprobar y demostrar el impacto que tiene en el producto este trabajo. 2, tener entidades de disciplina. 3, participar desde la estrategia misma. Y 4, tender puentes y conectar con otros equipos. Creo que en el primero, que es comprobar y demostrar el impacto en el producto, eh, esto se puede dirigir en muchas líneas, ¿no? Puede ser desde aumentar ventas, aumentar visitas, incrementar satisfacción, reducir costes incluso o mejorar la experiencia. Tenemos que tener claro, o tenemos que tratar de tener claro qué impacto tiene aquellos mensajes que desarrollamos o cómo puede influir eso en la forma de hacer evolucionar el propio producto, ¿no? Para mí hay un círculo virtuoso que es cómo vamos recogiendo evidencia de ese impacto, cómo lo demostramos, porque lógicamente no basta con que eso ocurra, tenemos que recopilar esos hechos y también comunicarlos a los equipos para que precisamente los equipos o desde las capas, o sea, sobre todo desde la parte de los equipos que gestionan el presupuesto, se genera una necesidad, ¿no? De vamos a contratar a personas porque hemos demostrado que esto influye y esto es importante, ¿no? Generar esa necesidad interna para poder conseguir recursos y permitir contratar a más personas o asentar y hacer que los equipos sean mucho más estables, que no trabajen de manera provisional, sino que formen parte integral de cualquier equipo, como pueda ser marketing o como pueda ser desarrollo, ¿no? Que en estos especialistas también es importante asentarlo dentro de los equipos. Porque sobre todo creo que hay una parte importante. Si no demostramos el valor del trabajo, es muy difícil que se requiera el servicio, ¿no? Pero también está la faceta contraria. Si no conocemos cuál es el impacto, es muy difícil saber cuál es el valor que estamos aportando. Tener entidades de disciplina, y con disciplina se puede entender de muchas formas. Se puede entender como, para mí particularmente, con tener metodologías de trabajo definidas que pueden evolucionar con el tiempo, pero es importante ir asentándolas, tener herramientas comunes, tener pautas compartidas y tener una serie de principios y de valores que den unidad y dirección al equipo. Creo que también eso es importante, tener esa noción de que somos especialistas, no somos entes aislados que construyen mensajes. Esto requiere un trabajo, es un trabajo serio, es un trabajo de profesionales y eso tenemos que tenerlo y ponerlo en valor, ¿no? Y creo que por eso el trabajo en la realidad de los proyectos se tiene que nutrir de la disciplina y viceversa, la disciplina también alimentarse e ir actualizándose con la realidad que ocurre en los proyectos, porque este trabajo no es teórico, este trabajo es con resultados medibles y con resultados prácticos. Participar desde la estrategia misma, porque conforme los proyectos van evolucionando, desde la idea hasta su puesta en producción, la capacidad que tenemos para cambiar no solamente los mensajes, sino también el enfoque que puede ser cómo contamos este producto, cómo lo transmitimos, cuál es su valor, cuál es su ventaja esencial. Todo esto tenemos que saberlo desde el principio para poder tanto influir en cómo se construye finalmente el producto, como también
poder influir en cualquier cambio, cualquier decisión que se tome a lo largo de todo el proceso. Lógicamente, cuanto antes entremos, más impacto tendrá nuestro trabajo y más importante y más valioso será aquello que podamos aportar. Y por último, tender puentes y conectar con otros equipos. Siendo especialidades nuevas, podemos tener la tentación, y lógicamente es mi impresión, podemos tener la tentación de querer diferenciarnos, ¿no? Pero creo que también es importante el utilizar las similitudes y ver qué relaciones tenemos con distintos equipos, desde negocio a desarrollo a marketing, con lo que tenemos puentes naturales y creo que tenemos que tener muchos puentes naturales con los equipos de marca, con equipos del legal y jurídico, que tenemos mucho trabajo que hacer, y también con SEO, ¿no? Todos estos tienen una faceta y un aspecto del lenguaje que también tenemos que tener en cuenta para poder trabajar en conjunto y poder integrarnos dentro de la realidad de los proyectos. Al final creo que es más listo y es más inteligente aprovechar las similitudes para poder saber qué es lo que hace mejor cada uno y cómo nos podemos entrelazar. Y hasta aquí quería contaros. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mis contactos para lo que necesitéis.